Líder Visa presenta. Natalia despertó sudorosa tras sufrir una pesadilla. Carlos, su antiguo amante, la estaba persiguiendo últimamente en sueños. Se preguntó si sería debido a los remordimientos, pero lo que más le preocupaba era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, el esposo seguía durmiendo como un tronco. Se puso la bata sobre el camisón y salió al jardín. Tras unos meses sin jardinero, los parterres de flores estaban descuidados, llenos de hojarasca y malas hierbas. Avanzó bordeando la piscina mientras las ráfagas de viento aullaban y sintió un escalofrío al ver los setos. Recordó las rudas manos de Carlos sobre su piel y sus ávidos besos. Se había sentido tan sola durante el verano mientras su marido estaba de viaje. De repente le embargó una sensación de inquietud, como si alguien le estuviera observando desde las sombras. Algo rozó su tobillo y soltó un chillido. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó en la piscina. El agua estaba muy fría. Ella comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha. No conseguía liberarla. Un grito de terror surgió de su garganta unos segundos antes de que algo empujara su cabeza bajo el agua. Entonces sintió unas manos rodeándole la cintura, la caricia del cuerpo muerto y frío, que sin embargo le era familiar. Era Carlos, quien la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba: ahora estaremos juntos, amor, me lo debes. Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Natalia se había enredado con la manguera, pero nadie descubrió que había otro cuerpo reposando bajo los setos. Ella misma había matado y enterrado a Carlos, el jardinero, para que no le contara nada a su marido, pero su amante nunca la olvidó. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Visitantes Nocturnos. Lo que tenemos para el día de hoy es una pequeña continuación del tema que realizamos la semana pasada sobre alienígenas, sobre el fenómeno OVNI, sobre estos mensajes que se realizaron al Consejo de los Estados Unidos, ¿cómo se le llama? A las declaraciones del ex agente de inteligencia David Grush sobre naves recuperadas por Estados Unidos, que hablaba sobre restos biológicos no humanos. Hablábamos justamente de qué es lo que significaba para el mundo, qué es lo que realmente constituía
toda esta hablanza sobre los restos biológicos, y pues estuvimos varias veces recurriendo al estándar de Sagan de afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y bueno, en alguno de estos momentos se nos habló de los círculos en los cultivos, y esto me sorprendió bastante, porque yo creí que el asunto de los círculos en los cultivos, bueno, sí, es un tema interesante, es un tema padre, pero es un tema que según yo ya había quedado completamente pues como falso a principios de los años 2000, por el 2010, una cosa así, en el que ya salieron personas a hablar sobre los hechos. Salieron varios grupos artísticos a decir que ellos eran los creadores de los círculos en los cultivos. Sobre todo eran grupos de creadores en el Reino Unido que tomaban las noches de agosto, de julio, agosto, las noches del verano, para ir a los cultivos de maíz, de trigo, de arroz, y dejar sus dibujos. Era como una especie de manifestación artística, más que un evento extraterrestre. La manera, sin embargo, en la que crearon su manifestación artística, de desarrollarla durante la noche, desarrollarlo cuando nadie los veía, y que su obra pudiera aparecer en la mañana de pronto, hizo que muchas personas le atribuyeran un origen paranormal, un origen fuera de lo normal a los círculos en los cultivos, y muchas personas se lo atribuyeron a un origen extraterrestre. A pesar de que estaban ahí las entrevistas, a pesar de que estaban ahí las personas, a pesar de los muchos videos que hay sobre cómo se crean los círculos en los cultivos, me sorprendió que todavía hubiera personas que estuvieran hablando de estos y que todavía creyeran que son creaciones de índole extraterrestre. Pero bueno, vamos a hablar justamente de ellos, qué son los círculos en los cultivos, cómo se crean, quién los hace y todo lo que hay detrás de ellos el día de hoy, si les parece bien. Tenemos a Yasmin Flores López. Jazz nos dice buenas noches Jazz, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, espero que estés en casa, pues trabajando. Normalmente tú trabajas de noche también, ¿no? O espero que ya estés descansando. Espero que les guste el tema. Esto es círculos en los cultivos. Los círculos en los cultivos, círculos en las cosechas o círculos en el pasto, que son llamados también agroglifos, es una palabra compuesta a partir del latín ager, campo, y el griego glifo, derivado de tallar, cincelar o esculpir. Estos son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como el trigo y el maíz. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a la intervención de seres extraterrestres, concretamente a actividad ovni. No hay
sin embargo, ninguna evidencia que confirme esta última creencia, y algunos que han sido investigados han sido demostrados como producto de la mano del hombre. Generalmente, los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche. El nombre original de Crop Circles fue acuñado por Doug Bauer y por Dave Chorney a finales de los años 70 del siglo XX. En 1991 declararon que desde el año 78 habían sido autores de más de 200 círculos, inspirados en una formación aparecida en Queensland que un granjero dijo haber encontrado tras ver un ovni sobrevolar la zona. Un folleto publicado el 22 de agosto de 1678 con el nombre de The Mowing Devil o el demonio segador, y que muestra a un demonio cortando un gran círculo de cultivo, es considerado como el primer precedente de un agroglifo. En la investigación, Jim Schnabel no lo considera como un antecedente histórico, ya que el texto describe a los tallos como cortados en lugar de estar doblados. En el año 1686, el naturalista Robert Blood retomó formas circulares en algunos hongos, fenómeno cuya causa sería atribuida luego a corrientes de aire. En 1880, John Rand Crapo describió unas formas circulares que aparecieron en un campo luego de una tormenta. Pero hablemos de los círculos modernos. Los reportes del fenómeno tal como se conoce popularmente datan de la década de los años 70. Luego de que en Queensland, Australia, un granjero afirmara haber visto que un ovni emergía de un pantano, cuando éste fue a revisar el área, se encontró con una forma circular de 32 pies de largo por 25 pies de ancho. La policía local, la Real Fuerza Aérea Australiana y la Universidad de Queensland concluyeron que lo más probable es que el fenómeno se debiera a causas naturales. Según Bauer y Chorney, este caso fue la inspiración de ellos para crear los agroglifos tal como se conocen hoy en día. En la década de 1960 hubo una oleada de ufólogos en el condado de Wiltshire, Inglaterra, con rumores de formaciones circulares con forma de platillo que aparecieron en la zona, pero nunca fueron fotografiadas. Hubo otros informes previos a los años 70 de formaciones circulares, especialmente en Australia y Canadá, pero siempre fueron círculos simples que podrían haber sido causados por torbellinos. En la revista Forbidden Times, David Wood informó que en los años 40 ya había hecho círculos de cosecha cerca de Gloucestershire utilizando cuerdas. En el 97, el Oxford English Dictionary registró el primer uso del término crop circles en un número de 1988 del journal Meteorology, refiriéndose a una película de la BBC. La acuñación del término crop circle se atribuye a Colin Andrews a finales de los años 70 o principios de los 80.
La mayoría de los informes de círculos en los cultivos han aparecido y se han difundido desde finales de los años 70, ya que muchos de ellos comenzaron a aparecer en esta época en los campos de Inglaterra. Este fenómeno se hizo extensamente conocido a finales de los años 80, después de que los medios comenzaron a divulgar círculos del cultivo en Hampshire y Wiltshire, después de la declaración de Bauer y Chorley en 1991, quienes se responsabilizaban de muchos de estos. Los círculos comenzaron a aparecer por todo el mundo. Más de aproximadamente 10.000 círculos de cultivo han sido reportados internacionalmente desde lugares como Rusia, el Reino Unido, Japón, los Estados Unidos y Canadá. Los escépticos señalan una correlación entre los círculos de los cultivos, la cobertura de los medios de comunicación y la ausencia de leyes de cercado o legislación contra el ingreso a la propiedad privada. Aunque los agricultores han expresado su preocupación por el daño causado a los cultivos, la respuesta local a la aparición de los círculos pareciera ser entusiasta debido al aumento del turismo. También hay visitas de científicos, investigadores del fenómeno y las personas que buscan experiencias espirituales. El interés en torno a los círculos de cultivos ha generado visitas en autobús o helicóptero hacia los terrenos donde se encuentran estos, además de excursiones a pie, camisetas, ventas de libros, etc. Desde la década del 2000, las formaciones han aumentado en tamaño y complejidad, algunos con hasta 2.000 formas diferentes e incorporando complejas características matemáticas y científicas. El investigador Jeremy Northcote encontró que los círculos de cosecha en el Reino Unido no se propagan al azar a través del paisaje. Tienden a aparecer cerca de carreteras, áreas de población media a densa y monumentos de patrimonio cultural, como Stonehenge o Avebury. Siempre aparecen en áreas de fácil acceso. Esto refuerza fuertemente la idea de que los círculos son causados por la acción humana intencional en vez de por una supuesta actividad paranormal. Otro indicio fuerte es que los habitantes de las zonas cercanas a la mayoría de estos círculos tienen una tendencia histórica a hacer grandes formaciones, incluyendo círculos de piedra tales como Stonehenge, montones de entierro tales como la colina de Silbury, túmulos alargados como el de West Kennet, figuras de colina como el caballo blanco de Uffington y otros similares. Una secuencia de video utilizada en relación con la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 muestra dos áreas de círculo de cultivo en forma de anillos olímpicos. Otro círculo similar era visible para aquellos que aterrizaban en el aeropuerto de Londres Henshaw antes y durante los Juegos Olímpicos. En 1991, los autoproclamados bromistas Doug Bauer y Dave Chorley hicieron noticia afirmando
que fueron ellos quienes iniciaron el fenómeno en 1978, con el uso de herramientas simples que consistían en un tablón de madera, cuerda y una gorra de béisbol provista de un lazo de alambre para ayudarse a caminar en línea recta. Para demostrar su caso, hicieron un círculo delante de los periodistas. Un defensor de las explicaciones paranormales de los círculos de las cosechas, Pat Delgado, examinó el círculo y lo declaró auténtico antes de que se revelara de que era un engaño. Bauer y Chorley, inspirados en un caso de 1966 en Australia, afirmaron ser responsables de todos los círculos realizados antes de 1978 y de más de 200 círculos de cultivos realizados entre 1978 y 1991, con cerca de 1000 círculos que no fueron hechos por ellos. Después de su anuncio, los dos hombres demostraron cómo hacer un círculo de cosecha. Según el profesor Richard Taylor, las pictografías que crearon inspiraron una segunda oleada de artistas de cultivos. Lejos de decrecer, los círculos de las cosechas se han convertido en un fenómeno internacional, con cientos de pictografías sofisticadas apareciendo anualmente alrededor del mundo. La revista del Instituto Smithsoniano publicó: desde que los círculos de Bauer y Chorley aparecieron, los diseños geométricos han aumentado en escala y complejidad, ya que cada año grupos anónimos de creadores de círculos los hacen como un fuerte atractivo para los turistas del New Age. Desde principios de la década del 90, el colectivo británico de artes llamado Circle Makers, fundado por los artistas Dodd Dickinson y John Lundberg, ha estado creando círculos de cultivo en el Reino Unido y alrededor del mundo, como parte de una práctica artística y con fines comerciales. Implicancias legales. En 1992, los jóvenes húngaros Gábor Tatacs y Robert Dailos, ambos de 17 años, fueron los primeros en enfrentarse a una acción legal después de crear un círculo de cultivo. Tatacs y Dailos eran estudiantes de St. Stephen Agricultural Technicum, una escuela secundaria especializada en agricultura en Hungría. El 8 de junio del 92, los muchachos crearon un círculo de cultivo de 36 metros de diámetro con un campo de trigo cerca de Székesfehérvár, a 69 kilómetros al sureste de Budapest. El 3 de septiembre, la pareja apareció en la televisión húngara y expuso el círculo como un engaño, mostrando fotos del campo antes y después de que el campo se hiciera. Antes y después de que el círculo se hiciera. Como resultado, la compañía Arani Kazatz, que era la propietaria de la tierra, demandó a los adolescentes por 630,000 HUF, que son aproximadamente $3,000 en daños. El juez presidente determinó que los estudiantes eran
solo responsables de los daños causados en el círculo en sí, que fue estimado en alrededor de 6,000 HUF o $30, y que el 99% de los daños a los cultivos fue causado por los miles de visitantes que acudieron después de la promoción de los medios de comunicación del agroglifo. Okay. La multa fue finalmente pagada por el programa de televisión, al igual que los honorarios de los abogados de los estudiantes. En el año 2000, Matthew Williams se convirtió en el primer hombre en el Reino Unido en ser arrestado por causar daño criminal después de hacer un círculo de cosecha cerca de Devizes. En noviembre del 2000 fue multado con 100 libras y otros 40 en costos. A partir de 2008, nadie más ha sido procesado con éxito en el Reino Unido por daños criminales causados por la creación de círculos de cultivo. Desde la primera noticia acerca de los círculos de los cultivos, se ha especulado con la autoría por parte de seres de procedencia extraterrestre. Sin embargo, jamás se ha encontrado ninguna prueba fehaciente. La explicación más plausible es la creación humana. Nuevamente estamos hablando sobre pruebas. Necesitas tener pruebas de que esto fue creado por unos alienígenas para determinar quiénes fueron los creadores. ¿Por qué muchos de los videos que hay por ahí no se consideran pruebas? Pues porque esos videos ya han sido refutados. Esos videos en donde aparecen esferitas que vuelan sobre el terreno y crean las marcas, ya han sido refutados. Son videos hechos con computadora que a alguien le pareció gracioso ponerlo para que la gente creyera que eran hechos por extraterrestres, y la gente se lo creyó. Algunas personas afirman que estas formaciones son generadas por seres extraterrestres o a través de fuerzas paranormales de origen divino o telequinésico. Sus pruebas serían el mal funcionamiento de algunos aparatos eléctricos como brújulas o descargas de baterías, etc. También señalan la complejidad del diseño geométrico o la tecnología supuestamente desconocida con la que los círculos están realizados. No hay ninguna prueba que refute que los círculos son creados por el hombre, preferentemente durante la noche y con diversos fines, como por ejemplo por diversión, por arte o por promoción turística. Lo único que sabemos y tenemos a ciencia cierta es que en 1991 Doug Bauer y David Chorley se adjudicaron la autoría de los primeros círculos de los 70s. Mostraron detalladamente frente a la prensa cómo los habían desarrollado y crearon un círculo frente a todo el mundo. Eso son pruebas. Esas son pruebas documentadas. Esas son pruebas creadas enfrente de una cámara fotográfica, enfrente de una cámara de video, y que fueron llevadas a la televisión local. Los inventores del fenómeno empezaron diseñando simples
círculos con la idea de que los ufólogos los consideraran obra de extraterrestres. Cuando el meteorólogo Terrence Meaden especuló con la posibilidad de que fueran consecuencia de tornados, añadieron líneas rectas y rectángulos para frustrar al experto. Es decir, cuando el experto creyó que estos círculos eran creados solo por corrientes de aire, estas personas colocaron líneas y comenzaron a hacer dibujos para que no se pudiera decir que fueran hechos por el aire. Casos famosos del 90 hasta el 2002. Todos estos casos son del Reino Unido. El 12 de julio del 90 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal en Alton Burns, en Wiltshire. La figura estaba formada por dos pares de círculos, cada uno tenía dos apéndices con forma de garra. En el verano de 1990, en un trigal de Exton en Hampshire, apareció un círculo de 20 metros de diámetro. Las espigas estaban dobladas en espiral en sentido horario. A su alrededor había 4 círculos satélite de 6 metros de diámetro, con las espigas dobladas en espiral en sentido antihorario. En julio del 1991, un piloto de helicóptero observó un círculo rodeado por 2 anillos encerrado en un triángulo equilátero, el cual tenía un círculo en cada vértice, mientras sobrevolaba un trigal al pie del castillo Barbury, cerca de Swindon. Era un círculo, otro círculo, todo rodeado de un triángulo, y a sus lados tenía otros 2 círculos. El 30 de julio del 91 apareció una figura de un pez cerca de Lockridge, Wiltshire. En el siguiente mes aparecieron otras 7 figuras semejantes. El 21 de agosto de 2001 aparecieron 2 círculos en un campo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton en Hampshire, Inglaterra. De este vamos a hablar un poco más a detalle en unos momentos. Estos círculos se supone que eran un rectángulo con un dibujo muy semejante, aunque con distinta información, al que utilizó Carl Sagan para el mensaje de Arecibo, que fue un mensaje en código binario que podía generar esta imagen. El otro era un cuadrado con una imagen arbitrariamente pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. Este mensaje es conocido por los urólogos como el mensaje de Chilbolton. El 21 de agosto de 2002 apareció un círculo en un campo de maíz con un mensaje en código ASCII en la localidad de Sparshall. Esta impresión es conocida con el nombre del mensaje de Sparshall. Y el 13 de julio del 96 apareció un círculo en la llanura Aluenque, en la península de Badalikadar. El círculo de 110 metros de diámetro contenía 3 espirales enlazadas en su interior. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún tipo de mensaje. Tenemos a Yasmin Flores López, que nos dice: aquí trabajando y escuchándote. Qué padre, muchas gracias, Jazz, por escucharme. Dice Alex Aquino: buenas. ¿Cómo te va, Alex? Espero que también estés tranquilo escuchándonos.
Pues no sé si estés trabajando en estos momentos o estés descansando, pero gracias por escuchar. Características del trigo. Los creyentes en el origen no convencional de los dibujos señalan que las plantas no están quebradas ni dobladas, sino deformadas por una radiación de características similares a las microondas. Las plantas supervivientes en el seno del círculo presentan un crecimiento anormal. Las plantas presentan alteraciones electromagnéticas o que las plantas quebradas emiten radiación residual. Los creyentes en el origen paranormal de los círculos de cultivo han presentado fotografías que muestran bolas de luz que serían seres inteligentes que se dedican a aplastar los campos de cereales. Los escépticos sostienen que es más posible que las luces sean simplemente un fraude colocado después dentro de la fotografía o creado con luces reflejantes muy altas. Aunque inicialmente empezaron como 2 o 3 formas geométricas básicas, los círculos han ido incrementando su complejidad hasta el punto de que han llegado a dar respuesta a mensajes en código binario o han presentado formas tales como un dibujo del calendario maya e incluso con la imagen de un alienígena sosteniendo otro mensaje en código binario. Desde los años 90 se han creado estructuras complejas con diseños que incluyen la proporción áurea, el conjunto de Mandelbrot o la curva de Koch. Además, las estructuras alcanzan hasta 1 hectárea de extensión, lo que haría necesario utilizar instrumental topográfico. Los agricultores dicen manifestarse molestos por la creación de estas formaciones en sus cultivos, ya que representan pérdidas al no poder aprovechar el trigo aplastado. Sin embargo, muchos de ellos optan por cobrar entrada a sus fincas a quien desee ver los círculos. En la cultura popular, por ejemplo, la película de M. Night Shyamalan se llama Señales. Esta película es protagonizada por Mel Gibson y trata de seres alienígenas que crean dibujos en campos de cultivo como señal para futuros aterrizajes. Sin embargo, el título de Señales de esta película de M. Night Shyamalan tiene un doble significado, ya que finalmente las señales a las que se refiere el título son esos mensajes que el personaje protagonizado por Mel Gibson había estado recibiendo por parte de su esposa, por parte de Dios, sobre la llegada extraterrestre y sobre cómo combatirla. En la película, en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, un libro escrito por J.K. Rowling, existe una criatura llamada Mooncool que de vez en cuando realiza bailes. Estos bailes aplanan cosechas en los campos y bueno, estos muchas veces han creado la confusión de muchos muggles. En el año 2006, usuarios de Firefox dibujaron el logotipo del navegador en un sembradío. Una de las cartas del juego Yu-Gi-Oh! Recibe el nombre de Círculo en las cosechas en su versión internacional, mientras que su ilustración muestra un diseño
del ojo de Horus. Su efecto está relacionado con un arquetipo llamado alienígena, aludiendo a las teorías que aseguran que los círculos son creados por entidades extraterrestres. Y bueno, en el paquete recopilado box set y remasters de la banda de rock Led Zeppelin, se pueden ver en la portada unos círculos en campos de trigo sobre los que se proyecta la sombra de un Zeppelin. Pues bueno, vamos a platicar un poco más a fondo sobre el mensaje de Chiboltón. Este mensaje de Chiboltón es un aerógrafo, agróglifo o impresión aparecido el 21 de agosto del año 2001 en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chiboltón en Hampshire, Reino Unido. Está compuesto a manera de contestación al mensaje de Arecibo que enviaron Carl Sagan y Frank Drake el 16 de noviembre del año 74. Según los ufólogos, quienes son personas que estudian el fenómeno de los ovni, el mensaje habría sido escrito por extraterrestres. Según otro, fue hecho por artistas anónimos, muy posiblemente por el personal científico que trabaja ahí mismo en el radiotelescopio de frecuencia corta, LOFAR, en el observatorio Chiboltón del Science and Technology Facilities Council en Hampshire. Ahí, en este lugar, aparecieron dos círculos. Uno de ellos fue un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información que el utilizado por Carl Sagan para el mensaje de Arecibo. El otro fue un cuadrado con una imagen pixeleada que parecía contener el resto de un supuesto extraterrestre. Para el análisis de los dibujos se consideraron los siguientes puntos. El ser humano promedio del dibujo original fue reemplazado por un ser de cabeza gigantesca, macrocéfalo, que es muy similar a los extraterrestres recurrentes por Hollywood, los grises. En la indicación de los átomos que componen la vida sobre la Tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el dibujante agregó el silicio. Otra diferencia es una línea recta extra en el lado izquierdo del ADN de doble hélice y un cambio de nucleótidos del ADN en sí mismo, que se representa con una línea central en el gráfico. También parece describir otro sistema solar. En el mensaje de Arecibo, el ser humano estaba sobre el tercer planeta, la Tierra. En cambio, en este mensaje se destacan el tercer, cuarto y quinto planeta con sus lunas, con un sol mucho más pequeño. Ahora, entonces, el mensaje de Chiboltón, como les estaba diciendo, está inspirado en el disco de oro de las ondas Voyager, que fue hecho famoso por la serie Cosmos de Carl Sagan, pero también por Frank Drake, quien es famoso por la ecuación homónima, es decir, la ecuación Drake, que calcula la cantidad de vida posible en el universo. El mensaje de Arecibo
Fue una sucesión de números binarios de solo 210 bytes. Fue transmitido a una frecuencia de 2380 MHz con un poder de 1000 kilowatts, estando a su vez organizado de manera regular en 23 columnas y 73 hileras. Su información, obviamente, al estar destinada a una posible especie extraterrestre, es iconográfica. Esto quiere decir que intenta comunicar el mensaje a través de simples gráficos, a través de signos, de símbolos. Si bien el mensaje original es binario, fácilmente puede adaptarse a una forma gráfica como la vista en la derecha. Si bien el mensaje simple contiene bastante información, desde la química de nuestro ADN, el número atómico de varios elementos comunes a la vida en la Tierra, los planetas del sistema solar con la Tierra destacada, el tamaño relativo de un ser humano, los números del 1 al 10 e incluso una representación del radiotelescopio mismo. Y bueno, el mensaje de Chiboltón no precisamente proviene de una avanzada civilización extraterrestre, sino de un bromista. El autor permanece anónimo, pero muchos cazadores de conspiraciones dicen que el mensaje no es en broma, sino que se lo tomaron en serio, como una respuesta extraterrestre. Esto es algo prácticamente tan improbable como si tuviéramos en cuenta que una respuesta verdadera hubiera llegado a manera de radioseñal con dirección en M13. Es decir, si el mensaje original fue enviado en una señal de radio, ¿por qué la respuesta aparece como un campo de cultivo? El 19 de agosto del 2001 se creó una conmoción, algunas risas se generaron al conocer que en un campo de trigo cercano al radiotelescopio de Chiboltón, ubicado cerca de Hampshire, en Inglaterra, se había formado un mensaje similar al enviado por Arecibo, tan similar que respetaba la matriz rectangular de 73 cuadros verticales por 23 cuadros horizontales. La diferencia principal es que el ser humano del mensaje original había sido reemplazado por un ser de cabeza gigante, macrocéfalo, similar a los extraterrestres tan recurridos por Hollywood, los grises, una triple hélice de ADN y varios cambios al sistema solar, en este último caso destacando el cuarto y quinto planeta. Mejor aún, en los elementos atómicos y para el deleite de todo biólogo, a los elementos que formaban la vida en la Tierra del mensaje original se le había agregado el silicio. Recordemos que el silicio es, según los expertos en exobiología, quienes son los que estudian la probabilidad de vida extraterrestre de manera científica, un posible candidato como reemplazo del carbono. El silicio, al igual que el carbono, puede tomar 4 uniones con otros átomos, lo que le permitiría crear complejas estructuras orgánicas. Como bien se aclara, no por nada el mensaje aparece a metros del poderoso telescopio. Y esto es porque los autores, más que evidentes, fueron personal
del radiotelescopio mismo, que deseaban jugarle una broma al mundo. Sin embargo, y como era de esperar, varios expertos en conspiraciones tomaron esta broma, le quitaron su contexto y la historia que tenía detrás e intentaron pasarla como que fue un mensaje misterioso, algo que está completamente fuera de la realidad. Y ahí es cuando decimos chan chan chan. Vamos a ver si tenemos algún mensaje. No tenemos mensajes, parece que no. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el mensaje de Sparshot. El mensaje de Sparshot es un agróglifo o disposición final de las plantas aparecido en un campo de cereales. Es parte de los llamados círculos de los cultivos, el cual, junto con el adyacente mensaje de Chiboltón, tuvo bastante repercusión entre los ufólogos y otras personas que estudian el fenómeno ovni. Para otros solo fue un gran engaño, fruto de artistas anónimos. El 21 de agosto del 2002 apareció un impresionante crop circle en la localidad de Sparshot, en Hampshire, Inglaterra. La impresión fue hecha en un campo privado de maíz, a escasa distancia del radiotelescopio Low Frequency Array, LOFAR, en el observatorio Chiboltón del Science and Technology Facilities Council de Hampshire. La disposición final de las plantas alteradas genera una imagen solamente visible mediante un sobrevuelo. En la imagen se percibe la cara de un típico extraterrestre humanoide, tal y como se suele conocer en la cultura popular, con cabeza alargada, ojos grandes ovoides, boca y nariz pequeña. El rostro está encuadrado en un rectángulo de unos 110 metros de largo por 76 de ancho, en el que muestra sosteniendo un disco con la mano derecha. El busto del extraterrestre parece ligeramente difuminado para resaltar el disco, dando un efecto de enfoque en el primer plano del mismo. Se pueden observar tres técnicas que se han empleado para el agróglifo: directamente sobre las plantas cultivadas, interlineado, puntillismo y sombreado de la figura. En la parte izquierda se pueden observar tres pequeños puntos, lo que a primera vista parece ser el cinturón de Orión. Al analizar atentamente la distribución final de las plantas alteradas, se percibe la imagen de un disco que contiene un mensaje adentro hacia afuera y en sentido horario, igual que como se leería un CD. Las separaciones por cada 8 dígitos conforman las letras de un mensaje en código ASCII. Observamos que también hay bloques rectangulares en vez de cuadrados, que son marcadores que separan las letras. El mensaje que aparece tras la traducción letra por letra de este disco es el siguiente: Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. Believe there is good out there. We oppose deception. Conduct Closing 0x07. En español, este mensaje se traduciría como: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo.
creen que hay bien ahí afuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose 0x07. Aunque es difícil encontrar una interpretación verídica, se ha sugerido que el mensaje hace referencia a los contactos establecidos con la humanidad por algún tiempo de razas extraterrestres, así como su referencia a información oculta o manipulada por los gobiernos del mundo. El mensaje también da a entender que los mensajeros conocen a la otra supuesta raza o el contacto que supuestamente hemos tenido con ellos y posiblemente se encuentran en contacto con otros seres en la Tierra. El 0x07 se ha sugerido que puede ser una nota musical, tal vez de una campana. Según algunas personas familiarizadas con el fenómeno ovni, el dibujo hace una clara alusión al incidente ovni de Roswell, estando en él la fecha del famoso incidente de 1947. Se puede apreciar un detalle como la imagen encuadrada del ser extraterrestre, que está formada por varios pisos horizontales de igual distancia, como si se viera la imagen desde un televisor. En concreto, 59 secciones. Si este número se multiplica por las secciones que tiene el disco, 33, se obtiene la fecha del incidente Roswell de 1947. Esta hipótesis baraja que los círculos son simplemente creados por el hombre durante la noche con diversos fines, ya sea como burla, manera de ganar dinero, diversión, creatividad, etc. En la hipótesis que comparten escépticos y la mayoría de las autoridades, y que también está compartida por hacedores de círculos y agricultores afectados. Guaca, guaca, guaca. Pues esto es lo que, la información que tengo yo sobre los círculos en los campos de trigo. Esto es lo que yo encontré. Vamos a ver si nos queda algún mensaje. No tenemos mensajes. Ahora sí, de plano, no tenemos mensajes. Pero bueno, le damos muchas gracias a las personas que nos hicieron el favor de estar aquí presentes y de habernos dado, por lo menos durante un tiempo, el placer de su audiencia en Visitantes Nocturnos. Tenemos tengo una mención en un post que abriré después. Chun, chun, chun. Tenemos que compartir nuestro video. Muchas gracias. A ver, déjenme ver qué dice. Ah, no, esto es un mensaje de estos de spam. Ok, bueno. Bueno, entonces, si no hay más mensajes, les quiero pedir muchas gracias de nuevo a todos ustedes quienes estuvieron aquí. Muchas gracias a quienes nos hacen el favor de ver esto ya después de que fue dado el live stream. Esto fue Visitantes Nocturnos, parte pues de nuestro proyecto de Roboto.mx. Roboto.mx es un sitio web, una revista online de periodismo de cultura popular, en donde nosotros albergamos diferentes temas. Hablamos sobre cine, hablamos sobre películas, hablamos sobre varias cosas de la cultura popular
y sobre todo también hablamos de estos temas que tienen que ver pues con fenómenos paranormales, porque son parte de nuestro folclore, son parte de nuestra historia, son parte de lo que a nosotros nos hace seres humanos, parte de nuestras historias, nuestra cultura, nuestro, nuestro pasado histórico. Gerardo Valdés Uriza dice buen programa, gracias Gerardo por escucharnos. Y bueno, esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Muchas gracias. Gerardo Valdés dice no estoy de acuerdo, pero buen programa. Gracias por tus mensajes. Gracias. Y bueno, ahora sí, me vuelvo a despedir. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos de la próxima semana. Dice Gerardo Valdés Uriza, Eric, avísales del Lidertober. Pero yo estaba en la idea de que primero se tenía que llegar al número de personas, ¿no? Y que era primero algo dentro de la líder familia. Por eso no dije nada. Pero ya si me das el permiso, entonces permítanle avisarle al público general y a las personas que nos pudieran estar escuchando dentro de la líder familia que para este octubre tenemos una dinámica diferente a lo que se realizó en el octubre pasado. Si ustedes recuerdan, justamente durante el primer año de Visitantes Nocturnos, yo estuve platicando sobre varias películas, sobre 31 películas, una lista que justamente fue acuñada por Gerardo Valdés Uriza. Esta lista de 31 películas diferentes del género del horror, pues fue un pretexto para mí, para hablar de ellas, para hablar sobre sus autores, para hablar sobre sus curiosidades, para platicarles sobre cómo se habían hecho, cómo se habían formado, etcétera, etcétera, con la finalidad, pues, de no solamente de informar, sino de tratar de llegarle al público para que las viera, para que se sintieran atraídos por la información y que dijeran, vaya, esto me interesa, quiero verla, y pues se acercaran a las películas. En esta ocasión, en este año, más que películas, nos vamos a enfocar en monstruos de la cultura popular. Monstruos, criaturas de la cultura popular. Vamos a hablar de 31 criaturas. Por ejemplo, no sé, puede ser que toque La Llorona, puede que toque nahuales, puede que toque, etcétera, etcétera, etcétera. Y también durante estas fechas realizamos en Roboto pues la bonita actividad del Robotuber, que es básicamente una convocatoria abierta a las personas para que realicen dibujos que tengan que ver con una temática. Durante este año, durante el año 2023, tanto lo que hacemos en octubre en Visitantes Nocturnos como el Robotuber, es decir, la temática de dibujo, se van a fusionar en el sentido de que va a ser la misma lista, van a ser las mismas criaturas. Ya no va a ser sobre películas, ya no va a ser sobre alguna década en específico, sino que va a ser solamente una lista para ambas actividades, y va a ser una lista, como les había dicho, sobre criaturas de la cultura popular. Entonces se le está invitando a la gente, como siempre, a desarrollar dibujos
de estas criaturas de la cultura popular. Pero se le está invitando en especial a la líder familia, a las personas que forman parte de la líder familia, a que hagan sus dibujos de manera completamente libre, que no importa que no sean dibujantes, que no importa que no sean profesionales, que no importa la calidad, sino que le entren, que participen, que estén simplemente en una actividad social. Entonces se le está dando a cada quien la oportunidad de hacer solamente un dibujo. Se van a hacer la lista de 31 criaturas, de 31 monstruos, y solamente se está pidiendo que hagas un dibujo de una de las 31 criaturas, de modo tal que al final del mes tengamos todos los dibujos de las 31 criaturas juntas. Y bueno, se le va a dar una serie de premios, unos cuantos premios, a los dibujos que más le gusten al jurado calificado, compuesto por supuesto por Gerardo Valdés Uriza. Entonces, esto es lo que quiero decirles el día de hoy, que aprovechen esta temática, que aprovechen esta convocatoria y se acerquen todos los que quieran dibujar, todos los que quieran participar, toda aquella persona a la que le guste pues, el tema de lo paranormal, que le guste el tema del terror, del miedo, que se acerque a realizar un dibujo. Solamente necesitamos 31 participantes que realicen un dibujo para poder tener a los 31 monstruos del líder tuber de este año. Es líder tuber porque Gerardo está dando obviamente toda la lista y porque él está partícipe, él es el creador de la actividad de este año. Entonces, por favor, si a ustedes les interesa, si les agrada la idea, si quieren realizar estos dibujos, por favor, déjenlo en los mensajes, déjenos algún mensajito, ya sea en la forma en la que ustedes estén escuchando este programa de Visitantes Nocturnos, y pues nosotros lo tomaremos en cuenta y lo anotaremos a la lista. El 14 de septiembre se realizará una transmisión especial desde la cual se hará un sorteo para darle a cada persona pues su monstruito que le toca. Así que participen, espero que les guste la dinámica de este año. Y pues esto es lo que les quería platicar. Estén todos pues al corriente, estén todos al pendiente de lo que se haga al respecto del líder tuber. Esto es lo que tenemos el día de hoy como mensajito. Y bueno, pues ahora sí, de nueva cuenta, me despido de ustedes. Les agradezco de nuevo por estar aquí. Estos Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yeah, yeah.